Bienvenidos a la primera entrega de Lorien, Bosques y Sueños. Hoy vamos a adentrarnos en un rincón muy peculiar del mundo de lo paranormal. Todos hemos oído hablar de fantasmas, almas en pena, espíritus que vagan, presencias que se manifiestan, pero ¿y si te dijera que no todos los fantasmas son lo que parecen? ¿Que algunos no son más que grabaciones? Imagina una vieja cinta de cassette. La música queda impresa en la cinta magnética. Cuando la reproduces, la música suena de nuevo, exactamente igual, una y otra vez. No importa cuántas veces la escuches, la cinta no sabe que estás ahí, solo repite lo que fue grabado. Pues bien, hoy hablaremos de una teoría fascinante: los fantasmas residuales. Entidades que no son espíritus conscientes, sino ecos del pasado. Y lo haremos a través de una historia que parece sacada de una película, pero que bien podría ocurrir en cualquier teatro abandonado. Pero antes de entrar al relato, vamos a entender bien de qué estamos hablando, porque, como veremos, no es lo mismo un fantasma que un residuo energético. Podemos dividir las entidades espectrales en dos grandes grupos. Por un lado, los espíritus, un concepto amplio que a menudo incluye la esencia de una persona viva o fallecida, o incluso fuerzas naturales. Y por otro lado, fantasmas, tradicionalmente la manifestación visible de un espíritu, generalmente de un difunto. Pero dentro de estos existen numerosas subcategorías, y hoy nos centraremos en una muy especial: el fantasma residual, también conocido como eco del ayer. La mejor manera de entenderlo es con la analogía de la grabación energética. En esta teoría, un lugar, una casa, un hospital, un campo de batalla, actúa como el soporte físico de una grabación. Se cree que eventos con una carga emocional extremadamente intensa, como un trauma, un dolor profundo o incluso una rutina muy arraigada, pueden quedar grabados en el ambiente, quizá en materiales como la piedra, el cuarzo o simplemente en la energía del lugar. Y aquí viene lo más importante: el fantasma residual no es consciente. No hay nadie en casa, no te mira, no sabe que estás ahí, no puede responder a tus preguntas, ni te perseguirá por el pasillo. Es una proyección, no una entidad pensante. Su comportamiento es un bucle, siempre hace lo mismo. La mujer camina por el mismo pasillo a la misma hora, el soldado que se asoma a la misma trinchera. Es una repetición infinita. Además, carece de interacción. Puedes pasar la mano a través de la imagen y no pasará nada. Gritarle no servirá de nada. Lo máximo que puedes experimentar es una sensación de frío o de presencia al cruzarte con el bucle, pero no hay una interacción personal. Están intrínsecamente ligados al lugar. Si derribas el edificio, es posible que la grabación se desvanezca o, según algunas teorías, puede quedar errante hasta encontrar un nuevo soporte. Hay ejemplos fascinantes, más allá de la típica mujer en el pasillo. Por ejemplo, en los campos de batalla como Gettysburg, en Estados Unidos, testigos reportan ver siluetas de soldados, escuchar disparos u órdenes, pero al acercarse, todo desaparece. No hay un soldado que interactúe. Esa es la batalla misma, reproduciéndose. También ocurre en hospitales o conventos antiguos, donde la gente ve la figura de una monja o una enfermera deslizándose por los pasillos, entrando en habitaciones que ya no existen, realizando tareas que antes hacía en vida, pero no ofrece ayuda ni se detiene, a diferencia de la planchada, por ejemplo, que ella interactúa con las personas según su leyenda. Incluso hay casos de sonidos. En una taberna centenaria en Inglaterra, durante décadas se ha escuchado el sonido rítmico de un martillo sobre un yunque y proviene de una pared.
que antes era la herrería del pueblo. Nunca se ve a nadie, pero el sonido se reproduce a las mismas horas. Y a veces la grabación no es visual ni auditiva, sino olfativa. Entras en una habitación vacía y de repente te llega un fuerte olor a un perfume específico o a la pipa de un antiguo residente y luego se desvanece. Para entender la diferencia con un fantasma inteligente, pensemos en esto. El fantasma residual es como ver una película. El fantasma inteligente es como encontrarse con una persona. El primero no tiene conciencia ni objetivo. El segundo conserva recuerdos, personalidad y puede interactuar. En resumen, encontrarse con un fantasma residual es como toparse con una fotografía tridimensional y sonora del pasado. Una experiencia inquietante, sin duda alguna, pero que no implica un contacto con un ser consciente del más allá. Es metafóricamente una herida en el tiempo que no termina de cicatrizar y se manifiesta en el presente. Y ahora que tenemos las herramientas para entenderlo, vamos a sumergirnos en una historia que ilustra perfectamente este fenómeno. Un relato titulado La función debe continuar. Acompáñame al Teatro Albeniz. Cuando Adrián aceptó el trabajo de documentar los sonidos del Teatro Albeniz, no creía en fantasmas. Era técnico de sonido, especializado en grabaciones de campo para documentales de naturaleza. Su mundo era el de los decibelios, las frecuencias y la acústica. Los espíritus, pensaba, eran cosa de gente impresionable o de guionistas de terror. El teatro llevaba cerrado 30 años. Un incendio en 1985 había destruido el escenario y parte del patio de butacas, pero la fachada modernista y la caja del teatro se mantenían en pie. Ahora, una productora quería hacer un documental sobre su historia y necesitaba 1 hora de sonido ambiental, el crujir de la madera, el eco en el pasillo vacío, el rumor del aire entre las vigas. Nada que una grabadora sensible y un par de micrófonos no pudieran capturar. La primera mañana, Adrián recorrió el edificio con su equipo. Colocó micrófonos en el escenario carbonizado, en el vestíbulo, en los palcos, todo en silencio. Solo el viento colándose por las grietas y algún que otro pájaro anidando en lo alto. Sobre las 2 de la tarde, recogió y se fue a comer. Los archivos de audio, al pasarlos al ordenador, sonaban exactamente como esperaba: vacío, soledad, abandono. En la segunda noche, decidió quedarse hasta tarde. Quería grabar el ambiente nocturno, cuando los sonidos de la calle se apagaban y el edificio se quedaba a solas consigo mismo. A las 11 de la noche, todo estaba en silencio. Se sentó en la penumbra del patio de butacas, los audífonos puestos, y esperó. Fue entonces cuando lo escuchó. Primero fue un rumor lejano, como el de una conversación al otro lado del muro. Luego, unas pisadas. Adrián ajustó el volumen, pensando que algún indigente o algún curioso se había colado. Pero las pisadas no sonaban a tenis ni a botas de seguridad. Eran pasos ligeros, rítmicos, como un taconeo que resonaba en la madera del escenario. Y no venían de la calle, sino del interior del teatro. Se levantó y fue al escenario, y los pasos se oían claramente ahora, justo donde 30 años atrás ardieron las tablas, pero no había nadie. Adrián encendió su linterna y barrió el lugar. Vacío, polvo, butacas chamuscadas, nada. Regresó a su silla intrigado. Los pasos continuaron unos segundos más y luego cesaron. Durante el resto de la noche no hubo más fenómenos. Pero al día siguiente, cuando revisó la grabación, ahí estaban, las pisadas nítidas, inconfundibles, y algo más por debajo.
un susurro, como de alguien que recitara un texto, pero sin palabras claras. Adrián pensó en frecuencias, en resonancias, en tuberías viejas. Descartó una explicación racional, pero no le dio más vueltas hasta la tercera noche. Esa noche decidió grabar en el escenario mismo. Colocó los micrófonos cerca del centro, donde las pisadas sonaban más fuertes, y esperó. Sobre las 11:30, los pasos volvieron, pero esta vez, además vio algo. Fue un destello, apenas un parpadeo. Una figura femenina, vestida con un traje de época, cruzó el escenario de izquierda a derecha y desapareció. Adrián se quedó paralizado, el corazón golpeándole las costillas. No era una aparición nítida, sino como una imagen transparente, un velo que se movía. No le miró, no se detuvo, simplemente caminó y se esfumó. Durante los siguientes días, el patrón se repitió, siempre a la misma hora. La figura cruzaba el escenario. A veces se detenía un instante y parecía recoger algo del suelo, para luego continuar. Otras veces escuchaba un susurro como de texto teatral. Adrián grabó todo, obsesionado. Ya no pensaba en el documental. Quería entender aquello. Consultó archivos del teatro, descubrió que en los años 20 una actriz llamada Elena Garcés había sido la estrella de la compañía. Era conocida por su interpretación de La Dama de las Camelias. Una noche de 1923, durante el último acto, sufrió un desmayo en escena. Se dijo que era el personaje, que la emoción la había superado, pero la realidad era otra. Elena estaba embarazada y había sufrido un aborto espontáneo justo en aquel escenario. Salió del teatro entre bastidores sangrando y nunca volvió a actuar. Murió 2 días después en una clínica. Tenía 26 años. Adrián siguió investigando. Habló con un viejo crítico teatral que recordaba haber oído la historia. Era una actriz extraordinaria, dijo. Algunos decían que se entregaba tanto a sus papeles que se olvidaba de sí misma. Aquella noche, en el escenario, no era ella quien moría, era Margarita Gutiérrez. Quizá por eso su espíritu se quedó ahí, repitiendo su muerte una y otra vez. Pero Adrián, después de tantas noches de observación, sabía que no era un espíritu. No había coincidencia en aquella figura. Nunca le miró, nunca reaccionó a su presencia. Una noche incluso se colocó justo en su trayectoria esperando a ver qué pasaba. La figura atravesó el lugar donde él estaba sin inmutarse, como si él no existiera. Adrián sintió un escalofrío, pero no era miedo. Era la certeza de que estaba ante algo completamente distinto a lo que la gente llama fantasma. Una madrugada, mientras repasaba las grabaciones, encontró la clave. En una de ellas, además de los pasos y el susurro, se oía de fondo un murmullo más denso, como el rumor de un público. Ajustó los filtros, aisló la frecuencia y allí estaba. Aplausos. No aplausos actuales, sino aplausos antiguos, con esa textura opaca de las grabaciones de pizarra. Y entonces lo comprendió. Lo que ocurría cada noche no era la repetición de la muerte de Elena, sino de su última función. El momento en que, en medio del tercer acto, ella se desploma sobre las tablas. El público, que no sabía de su tragedia real, aplaudió creyendo que era parte de la obra. Elena se levantó, hizo una reverencia y salió de escena. Esa fue su última actuación. La imagen que Adrián veía exactamente esa. Elena representando su papel, cayendo, levantándose, saludando y saliendo. Un bucle infinito de su momento de gloria y agonía. Lo más inquietante era que, en la grabación, si se escuchaba con atención, se distinguía un detalle: el momento de la caída. Elena emitía un leve gemido, apenas un suspiro que no formaba parte del texto. Era el dolor real colándose en la ficción.
Adrián decidió una última noche de observación. Quería verla una vez más, sabiendo ya lo que era. Se sentó en la platea, sin micrófonos, sin grabadora, solo con sus ojos. A las 11:30 ella apareció. Caminó hacia el centro del escenario, gesticuló, habló en silencio, y luego se llevó una mano al vientre doblándose lentamente. Permaneció así unos segundos. Luego se irguió, hizo una reverencia hacia el público que no existía y se dirigió hacia el lateral, antes de desaparecer. Se volvió una fracción de segundo y pareció mirar hacia el patio de butacas. Adrián contuvo el aliento. ¿Lo había visto? ¿Había roto el bucle? Pero no, la mirada no era para él. Era parte de la obra. En La Dama de las Camelias, Margarita Gautier, en su lecho de muerte, dirige una última mirada al público antes de expirar. Elena estaba representando eso. No había conciencia, solo memoria grabada a fuego en las vetas de la madera, en las moléculas del aire, en la geometría del teatro. Adrián se levantó y aplaudió. Un aplauso solo, que resonó en la sala vacía. La figura ya había desaparecido. No esperaba respuesta y no la hubo. Al día siguiente entregó su informe a la productora. Dijo que el teatro tenía una acústica excepcional, que los sonidos se conservaban de manera asombrosa. No mencionó a Elena, no valía la pena. El documental se emitió meses después, y en un momento sobreimpresionado, en una imagen del escenario vacío, podía oírse muy tenue un rumor de aplausos. Los espectadores pensaron que era un efecto de sonido. Adrián, que lo sabía, sonreía para sus adentros. Había comprendido que los fantasmas no siempre son almas en pena. A veces son solo ecos, grabaciones que el mundo reproduce sin saberlo, porque hubo un instante tan intenso que el tiempo decidió quedárselo. Y nosotros, los vivos, somos los únicos que podemos escucharlos, pero ellos nunca nos escucharán a nosotros. Eso es lo que aprendió en el teatro Albeniz, y por eso, de vez en cuando, vuelve una noche cualquiera, se sienta en la penumbra y espera a que den las 11:30, no para verla, sino para sentir que, en algún lugar entre la ficción y la memoria, una actriz llamada Elena sigue interpretando su último papel. Y siempre, siempre, al final, aplaude. Impresionante, ¿verdad? La historia de Adrián y Elena nos muestra justo lo que comentábamos al principio. Un fantasma residual, esa figura que cruza el escenario una y otra vez, sin interacción, sin conciencia, repitiendo su última función. No es un alma en pena, es una grabación, un momento de dolor y gloria que quedó impreso en las vetas de la madera, en la geometría del teatro. Y hay un detalle hermoso en el relato. Adrián, al final aplaude. Sabe que ella no puede oírle, pero lo hace igual, como un tributo, como un reconocimiento a que, en la memoria, hay una actriz llamada Elena que sigue interpretando su último papel. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria y el tiempo. ¿Cuántos ecos del pasado nos rodean, sin que lo sepamos? ¿Cuántas grabaciones emocionales están impresas en los lugares que habitamos? Quizá, alguna noche, en un teatro vacío o en una casa antigua, te cruces con uno de estos ecos y, si lo haces, recuerda, no temas, no es un espíritu que te busca, es solo el pasado que, por un instante, se niega a desaparecer. Esto ha sido Lorien, Bosque y Sueños. Hoy hemos explorado el misterio de fantasmas residuales. Si te ha gustado, comparte este episodio y déjanos sus comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia similar?
¿Crees que los lugares pueden guardar memorias? Te leemos e incluso si quieres podemos contar tu caso. De hecho, quizás en el siguiente episodio traiga algunas historias nuevas. Y la próxima semana tendremos un nuevo caso de espíritus. Hasta entonces, escuchen con atención los sonidos que los rodean. Nunca se sabe qué grabación del pasado puede estar reproduciéndose justo a su lado. Yo soy Santo Guerrero y espero verlos de vuelta. Hasta luego.